Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Saludamos a esta hora a la senadora María Fernanda Cabal. Bienvenida, senadora. Gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky, por la invitación. Déjeme preguntarle primero que todo, ¿para dónde vamos? Bueno, yo creo que esta es toda una aventura como la dimensión desconocida. ¿Se acuerda de ese programa? Ujú. Todo es incierto, todo es incierto. Es sorpresa, pero para quienes aún aspiran a la idea de que de pronto no es tan malo, yo creo que es muy malo. Ya los anticipos nos demuestran que va a ser demasiado malo. Algunos dicen que han pasado apenas menos de 15 días del gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted cómo lo ve en estos días? Que es muy temprano, dicen, para hacer algún balance. ¿Usted cómo lo ve específicamente? Al contrario, yo estoy sorprendida de la velocidad de las decisiones trascendentales en cuanto a la destrucción, por ejemplo, de la estructura militar y policial, de la fuerza pública en general. Muy rápido, el usted sentarse a prácticamente descabezar una experiencia que si usted la multiplica por horas de capacitación, de confrontación, de lo que usted se demora para llegar a formar un general, bueno, no hay cómo cuantificar eso. Y si eso lo traduce de dinero a términos de seguridad nacional y de seguridad individual como ciudadanos en un concierto mundial que en este momento está bajo amenaza, con la guerra de Ucrania, con Irán en la frontera y Rusia, en fin, esto es demasiado peligroso. Un presidente que además nombra a unos ministros que son de la vieja guardia comunista, uno entiende que él honre sus ideas, pero también uno tiene que poner gente competente, no gente que vive en un universo imaginario. Y finalmente sus ausencias. Sus ausencias son grotescas. Los mandatarios tienen que tener un formalismo así no le guste a Petro, que los mandatarios son la imagen de un país. Y un presidente que deja plantada a la cúpula que está entrando y que ni siquiera hace el acto formal de nombramiento ya de sus ministros, pues eso deja mucho que desear, deja muchos cuestionamientos. Vamos tocando tema por tema. ¿Cómo ve la relación del presidente Gustavo Petro con la cúpula militar y en general con los militares y policías? La veo muy mala porque si usted de entrada va a reclutar personajes que han pertenecido a la fuerza pública y que hoy son famosos por denigrar de esas fuerzas en redes sociales, desconociendo todos los sacrificios que han hecho por mantener una nación unida, una nación con sus fronteras, desconociendo una realidad trágica de tantos soldados mutilados, asesinados, desaparecidos, pues sencillamente está siendo completamente no solo descortés, sino inhumano, usando esa palabra que le gusta tanto a él, humano, que es lo más divertido, ¿no? Todos los que han trasegado por la violencia ahora son los dueños del humanismo y de la paz. Esa es parte de su distorsión mental, porque yo creo que muchos de ellos no son normales. Pero su relación muy mala, creo que ni siquiera quienes fueron descabezados tenían idea que esa poda iba a llegar hasta ese nivel. La lectura que yo le doy es que no solo desarticulan la capacidad de respuesta de uno de los mejores ejércitos del mundo, que tiene que trabajar de la mano con la policía para iniciar muchas veces acciones de inteligencia y de policía judicial, porque esas facultades no las tiene el ejército, queda prácticamente en pañales, y no porque no considere que los que están más abajo no son capaces, pero es que estas son jerarquías de mando. El mando es parte de su formación, de su disciplina. Aquí hay trayectoria, Vicky, aquí hay antigüedad y aquí hay honor militar, que es lo que nos conoce Petro, honor militar y honor policial. Eso pone en muy malas condiciones a la fuerza pública. Y si remata con que en el cambio de mando el señor no aparece, pues la verdad es que deberíamos es hacer un paralelo entre Boric, que a veces llega borracho o como drogado,
el Sombrerón de Perú, que es otra vergüenza, que creo que se no dura por lo corrupto que es, y Petro. Hagamos el paralelo, a ver cuál ha destruido más rápido su país y cuál va a salir primero. Déjeme preguntarle, esa visión que usted tiene de la relación de Petro con los militares, ¿cuál podría ser la razón, digamos, qué razones podría tener Gustavo Petro como presidente para hacerles algo malo a los militares y no para hacer lo que él ha dicho que es mejorar las fuerzas militares? A ver, a mí, si usted va a contratar a alguien, usted tiene que conocer ese alguien que ha hecho en el pasado. Entonces uno podrá decir, ah, no, es que para usted todo el que fue guerrillero es malo. Usted está desconociendo que había unas causas objetivas, socioeconómicas para armarse. Bueno, todo eso es discutible. Hay románticos revolucionarios que efectivamente han actuado por causas justas. Hay quienes instrumentan al romántico revolucionario. Hay quienes usan y pervierten y se apropian de unas causas justas precisamente para usarlas, como hacen los que promueven los derechos humanos, pero ven por un solo ojo, o los dueños del ambientalismo, donde prácticamente el ser humano va a tener que desaparecerse para que no se acabe la naturaleza. Entonces, conociendo esa mentalidad, quisiera saber qué han hecho en su vida para generar confianza en el público. Si usted va a contratar un contador o un auditor, usted tiene que saber que ha sido eficiente en su trayectoria. ¿Qué ha hecho Petro a lo largo de su vida? Si uno ve qué ha hecho, pues la verdad es que ni siquiera creo que haya sido un buen guerrillero. Por lo menos así lo definen algunos de sus compañeros y de sus mandos. Lo que sí ha sido es un gran mentiroso, con una capacidad de crear imaginarios, porque yo lo vivo a él en Comisión Primera, 4 años lo tuve enfrente. Él nunca le importó lo que se debatía. Él iba con una agenda propia para su público, para su nicho, sus seguidores radicales, hipnotizados, ingenuos, y una masa también de lo que se llama la imbecilidad colectiva, tristemente, y la imbecilidad juvenil, como lo llama Olavo de Carvalho, que es llena de odio, de resentimiento y con una inmensa arrogancia, que creen que saben lo que no saben y que creen que su receta es la buena. En términos prácticos, a mí no me genera ninguna confianza a alguien que no haya ni siquiera tenido un negocio de una tienda, como le digo yo, ni siquiera haya vendido un chicle. Gustavo Petro no ha pagado una nómina en su vida. Gustavo Petro hace parte, Vicky, del establecimiento político colombiano, igual que los conservadores, que los liberales. Lleva años pelechando y vampirizando, viviendo del Estado colombiano. No es ninguna maravilla, al contrario, genera temor, porque quienes lo quisieron y lo padecieron después en la alcaldía, hablan muy mal de él, dicen que es desleal, que no es una persona que tenga una constante en sus convicciones, a veces sí, a veces no, que es terriblemente variable. Si ya lo vivimos en la alcaldía, imagínese la experiencia de este pobre país lo que le depara. Dijo Gustavo Petro que lo que tenía era un profundo dolor de estómago y que por eso no asistió a la transmisión del mando y el reconocimiento de las tropas. Palacio había dicho el día anterior que estaba en una reunión urgente de gobierno. Pero ¿y con los alcaldes también le dio dolor de estómago cuando no llegó? O sea, si su problema es de salud, su médico oficial tiene la obligación de contarle al país cuál es su situación, porque él es el presidente. Si es por otra cosa, me parece que igualmente genera suspicacia y desconfianza frente al mandatario. Pero yo le recomendaría que menos brujería, porque de pronto eso lo tiene enfermo. Y por último, ¿qué opina del trino que puso el pasado fin de semana Gustavo Petro, el presidente, diciendo que los militares y policías tendrán que responder con su hoja de vida por las masacres y homicidios? ¿Y por qué mejor no ataca directamente la producción de la coca en toda su cadena para evitar que esta gasolina de la muerte genere todo tipo de violencias? Está haciendo la lectura incorrecta. Él no tiene primero por qué violar la presunción de inocencia de quienes están en las brigadas o en los batallones. Segundo, si es un problema que se viene repitiendo en las regiones donde él ganó,
debería ser honesto con Colombia y con el mundo y decir que el problema es el narcotráfico, el problema es la coca. No veo ninguno, ni del pacto histórico en el Congreso, hablar de que el problema es la coca. ¿Qué viene para los militares y los policías de Colombia especialmente? Pues ya tienen el desayuno, ¿no? Como es el desayuno, es el almuerzo. ¿Qué viene? De hecho, ya quedaron sin mando. Amanecieron sin mando ni la DIJÍN, ni la DIPOL, ni antinarcóticos. Es que destruir el mando es dar un mensaje que no le interesa mantener los pilares que sostienen la jerarquía militar y policial. Es terriblemente grave. Si usted a eso le suma los proyectos que entran de acabar con el servicio militar obligatorio, de convertirlo en trabajo comunitario, todo es parte de una dosis que nos llega a montones. Ese es un pedazo. Ahora súmele que quieren convertir a los campesinos como si tuvieran guardia indígena, que esa ha sido una obsesión del comunista. El comunista te habla de paz, pero le da un palo a los campesinos, como hacen allá con una organización en el Catatumbo, donde los quieren volver guardia campesina. O sea, que es esa obsesión de controlar y dar palo, pero no les gusta el ESMAD cuando queman policías o queman el Transmilenio, ¿no? Entonces, la anarquía para la autoridad legítima y la imposición de unas nuevas autoridades ilegítimas en los territorios. Y eso es lo que van a hacer con Colombia. Donde hay coca, donde hay minería ilegal, donde ganó Petro, van a generar unos diálogos regionales incluyentes donde el vocero va a ser un supuesto campesino que encima tiene el cartel de Sinaloa y toda una comunidad esclavizada que el que no quiera sembrar coca lo asesina, no se tiene que desplazar. Igual harán en el Pacífico con los colectivos de comunidades negras. El que no le guste se va o se muere, pero me supongo que también allá se inventarán otra guardia, no sé, de comunidades negras o guardia como imitando lo de Palenque. Esa obsesión de militarizar civiles es inversamente proporcional a el derecho que tiene el ciudadano a defenderse con el uso legítimo de las armas. Si usted ve, el comunista desarma al ciudadano que tiene un riesgo por su vida, que puede ser secuestrado, en fin, que lo pueden atracar, cualquier cosa que su negocio, su vida esté en riesgo. A ese lo desarman. Pero por el contrario, te arman en las regiones y te arman en las ciudades unas milicias como los colectivos chavistas o lo que tiene Cuba, que se llama Guardianes de la Revolución, o los mismos iraníes que usan los mismos métodos, también se llaman Guardianes de la Revolución de los ayatolás iraníes. Entonces, eso hay que analizarlo porque es una forma de tener control territorial y poblacional, subvirtiendo el orden legítimo institucional e imponiendo un orden anarquista donde ellos son los que dominan. Todavía hay algunos que en redes hablan de golpe de Estado. ¿Eso es posible en Colombia? Yo no creo que un ejército que ha sido de tradición civilista de un golpe de Estado. No lo creería, no lo veo probable. Lo que sí debemos es sumarnos todos a defender la libertad de este país. ¿Usted por qué llamó a los 52 militares que salieron en la barrida del gobierno Petro a que estén con usted en qué y para qué y por qué? Porque está en peligro Colombia. Porque si usted junta todos los programas que está proponiendo Petro a toda velocidad, más las decisiones que ya ha realizado, como la descortesía y la deshonra de ni siquiera notificarles personalmente de los cambios que iba a hacer y llevarse de un solo tajo, esa cantidad de generales, usted está echando por la borda la experiencia, la inteligencia y el patriotismo. Y yo quiero que esos patriotas no solo nos enseñen, sino que nos acompañen en un gran movimiento, donde estemos firmes, donde nos abran los micrófonos y nos cuenten qué piensan de lo que está pasando, de lo que va a pasar, que nos cuenten qué piensan de la frontera con las amenazas que hay, que nos enseñen y que nos comuniquen. ¿Qué mejor que ellos para darnos su análisis sobre la seguridad nacional y la seguridad en las fronteras?
Dígame una cosa, ¿a usted le gustó o no le gustó la nueva cúpula militar y de policía? Yo tengo que ser franca, no los conozco. Ujú. He indagado, me dicen que el de la policía es muy bueno, pero quisiera que por lo menos investigáramos junto con ustedes los periodistas si en la policía, que esa promoción, por ejemplo, entiendo que es la 60, la 61 y la 62, me dicen que la 61 los sacaron a todos y creo que muchos venían de hacer labores de inteligencia en el pasado. Y en la 62, que es donde cogen a la segunda, que es la mujer que suben de subdirectora, el primero, según entiendo, venía de trayectoria de inteligencia. Está intentando desvertebrar completamente la capacidad de respuesta a través de inteligencia de la policía que también alimenta a las fuerzas militares ¿Para qué? para debilitarnos. Pero ¿para A debilitar a quién? ¿Para qué? Colombia, acuérdese que ellos tienen el sueño bolivariano dentro de la psicopatía revolucionaria, dentro de la izquierdopatía, porque ellos son izquierdópatas, es una personalidad enferma que cree que tienen el derecho a controlarle la vida a todo el mundo. Ellos son igualitos a las monarquías medievales europeas. Ellos tienen vasallos. Si usted se da cuenta, la misma estructura de la guerrilla, de tener un secretariado intocable, a quien se le tenían que consultar las grandes acciones criminales como un desplazamiento o un fusilamiento de alguien importante, ellos te reclutaban a los que consideraban posibles de ser reclutados, que eran los niños, los más frágiles, los menores y campesinos. Ujú. Y ese reclutamiento era igualito a tener usted siervos en la época medieval. Con esos reclutamientos usted tenía esclavos y tenía esclavas sexuales y esclavos sexuales porque también hay homosexualidad en la guerrilla. Entonces, son conductas muy similares donde la jerarquía termina en una cabeza, como lo era Tiro Fijo, donde hay un secretariado que son los prevalidos y donde el resto es una masa que les sirve por temor a ser fusilado, a ser aniquilado. Cualquier cosa te puede suceder. Cuando usted destruye las bases legítimas, usted lo que hace es que hace prevalecer lo que no es legítimo. Y con una Ujú. personalidad como la de Petro, que acuérdese que Petro pues fue muy cercano a Chávez. Yo llegué a pensar que era alumno y hoy pienso que fue maestro de Chávez, para el mal. Ellos sueñan con la Gran Colombia, con ese espíritu de Bolívar, que eso para mí no es otra cosa que un problema mental. Entonces la Gran Colombia es lo que ellos pretenden construir sin fronteras. Por eso no es extraño que ahora hablen que van a reconstruir relaciones con Padrino, el general venezolano, que no le importe a Petro, que tanto habló de violación a los derechos humanos y señaló al ejército y a la policía de violadores, y hoy simplemente no diga nada del régimen genocida de Maduro, cuando esto está lleno de venezolanos, el mundo lleno de venezolanos, y que restablezca relaciones con Nicaragua y además envíe, que eso es muy curioso, a sus embajadores, todos con investigaciones en la corte, o sea, que él no le teme ni siquiera a eso, no hay pudor, él es un todopoderoso, él es un emperador, y ahí empiezan ellos a borrar las fronteras, cuando además la ministra de Minas dice que es mejor no explorar más, no solo nos expone a los ciudadanos de Colombia, que así como tenemos derecho a proteger el medio ambiente y el medio ambiente a ser protegido para poder vivir, las energías vitales es igual. Si no tenemos energía, no tenemos posibilidad de vida. Al depender del gas de Venezuela, estamos entregando recursos estratégicos de supervivencia de una nación. Para mí es claro, es el sueño bolivariano donde borran la línea del Catatumbo, donde aquí es libre el que siembre marihuana y seguramente será libre el que siembre la coca. Pero eso sí, el azúcar es mala, la coca no. Entonces vamos por partes porque usted se me adelanta en la entrevista. ¿No le gustó entonces el anuncio de restablecimiento de relaciones con Venezuela? ¿Por qué es inconveniente restablecer relaciones con Nicolás Maduro, A según ver, usted? yo soy pragmática y sé que en la frontera hay unas necesidades de generar intercambio legal, por Ujú. decirlo así.
que la producción de Colombia, que siempre fue absorbida por la demanda venezolana, vuelva a ser posible ahora que a ellos les tocó dolarizar la economía porque con su torpeza terminaron igual que allá que Zimbabue, ¿no? No le cabían los ceros al bolívar fuerte. Es el problema de tener tanta incompetencia gobernando estos países. Entonces, yo entiendo que hay una necesidad de intercambio. Las fronteras, uno cree que están cerradas. Es tan porosa que yo le aseguro que hay comercio legal e ilegal todo el tiempo en esa frontera con Venezuela. Pero cuando usted ya abre una relación formal, usted legitima la barbarie de un régimen genocida como el de Nicolás Maduro. Usted le está dando un golpe a todas las convenciones internacionales de derechos humanos que usted ha firmado como país, a la misma Carta Democrática y a la Convención Americana que tanto se le hacía agua a la boca a todos los mamertos ONGeros, amigos activistas de Petro, para condenar militares o policías, ¿no? O condenar, obviamente, el Estado colombiano es el que termina condenado por actuación de agentes del Estado. Entonces ellos son tan hipócritas que ellos usan las causas justas como forma de lucha, como hacen con Colombia, los derechos humanos para dejarnos con la fuerza pública en la cárcel, el medio ambiente a través de Escazú para que le tengamos que pedir permiso a las ONGs para hacer una carretera, porque toda Colombia se vuelve consulta previa. Pero para reconocer un régimen salvaje como el de Maduro o el de Ortega, que ese yo creo que se le corrió la teja ya del totazo, donde ya no resisten ni que hagan misa, donde sus 30 opositores están presos y no veo al mundo rasgándose las vestiduras, ni veo a los demócratas gringos firmando nada. Bueno, esa es la misma receta que nos espera en Colombia. Es que Petro no es diferente. Petro puede ser igual o peor porque tenemos 300.000 hectáreas de coca. ¿Petro puede ser igual o peor a Ortega y a Maduro? Claro, porque Petro viene de una carrera en la guerrilla, donde fue miembro de uno de los grupos criminales que más violencia ha generado en Colombia. El problema es quién escribe la historia de Colombia. Ellos se disfrazaron el M-19 como si fueran unos universitarios revolucionarios de clase media. Falso. El vientre que produjo las guerrillas, el gran laboratorio experimental se llaman las FARC. Por eso todos salen de allí y por eso los grandes comandantes del M-19 vienen de las FARC. Ellos vienen de sus cárceles del pueblo, que además la bautizan de una forma asquerosa usando el método de inversión revolucionaria. Yo aseguro que el pueblo jamás tendría a nadie secuestrado ni en una jaula donde se podrían los secuestrados. Ellos terminaron quemando vivos a los magistrados del Palacio de Justicia y en un país sin memoria tenemos hoy, como digo yo, al general que nos defendió Arias Cabrales de 90 años preso por cuenta de un tribunal diseñado a la medida de las FARC, tribunal que no permite que las víctimas pregunten a los victimarios, pero sí terminan, eso sí, quitándole la libertad a un hombre bueno que es el general Arias y terminan habilitando a través de amnistías e indultos a un candidato que termina siendo presidente de Colombia como Petro. Una sola palabra para Maduro, porque hoy en Colombia, para el gobierno colombiano, es el presidente democrático de Venezuela. ¿Para usted qué es Maduro? Maduro es un usurpador, es un genocida. Están los videos cuando le disparaba a multitudes que protestaban hace unos años cuando hubo un intento de poder sacarlos del poder, acuérdense en la época de Chávez. Maduro no tiene competencia para ser presidente de nada, como no lo tiene Boric, como no lo tiene Castillo, como no lo tiene Petro. Estos son personas que han vivido de la fantasía revolucionaria para llegar al poder y cuando llegan al poder son capaces de todo menos de la prosperidad de sus ciudadanos. Sus promesas se vuelven humo. La gente rápidamente se desilusiona, pero ellos empiezan a tener el control. Y ahí es donde es lo peligroso. ¿Quién en el mando va a copiarle a Petro para empezar a hacer barbaridades? Ya nombró un ministro de Defensa que viene echado de Guatemala, de ser un perseguidor político, de no darle garantías judiciales a ningún empresario por presunción de culpabilidad y no de inocencia. ¿Vamos a vivir la misma dosis? Es que hay que analizar cuál es el equipo de Petro. Entonces Maduro es un genocida
usurpador que se ha robado consecutivamente las elecciones de su país, que hoy desplaza a más de 8 millones de venezolanos y no sabemos a cuántos ha asesinado. Ese es Maduro, el hoy bienvenido por Petro. Eso a mí me parece terrorífico. En la OEA, Colombia se ausentó cuando iban a votar justamente todo el rechazo por lo que está haciendo Ortega en Nicaragua. ¿Qué significa para usted eso? Yo leí un trino, creo que fue Juan Carlos Pastrana, que decía que el gobierno de Colombia rechaza el que se celebre misa, el que la misa sea reprimida a través de actos de violencia. El gobierno aprueba que la misa sea reprimida y que a su vez es un gobierno que prefiere al ayatolá. O sea, estamos gobernando con los iraníes, que hace rato están en Venezuela. Acuérdese, Vicky, que desde hace 14 años se genera el primer experimento del Islam con el comunismo. Están en la frontera y hay vuelos diarios de Teherán a Caracas, esos mismos vuelos que han llegado extrañamente ahora a Chile, que han sido denunciados por parlamentarios chilenos y llegan a Argentina donde la Kirchner. Todo es parte de una misma estructura criminal que es el Foro de Sao Paulo, donde el Grupo de Puebla le da un estatus superior a través de mandatarios casi todos convictos y donde a la vez crean una superestructura que es la Internacional Socialista, ya para juntar estados y poder hacer un contrapeso a lo que ha sido la institucionalidad, la república, las libertades de Occidente. ¿Quién adorna y quién financia? Irán y Rusia. Y hay quienes dicen que la chequera de los chinos también. El hecho es que si usted lo analiza en la geopolítica mundial, no se dieron cuenta los gringos o les subvirtieron su país y su sociedad de tal manera que su problema interno también es tan grave y de polarización que se olvidaron que este patio trasero se les volvió comunista. ¿Debió ausentarse o no? Para puntualizar la pregunta. No, en absoluto. Pero a ver, ¿nos yo hace no sé cómplices esto? Totalmente cómplices, pero además es tan extraño porque él acaba de nombrar una persona que fue magistrado de la Corte Constitucional, que es Luis Ernesto Vargas Silva, que es una persona que a pesar de ser abiertamente de izquierda, siempre fungió como por ser un defensor de derechos humanos y de garantías judiciales. Lo que está haciendo su embajador en la OEA es simplemente ser cómplice de actuaciones criminales de un bárbaro como Ortega. Si ustedes vieron ese video del último de sus opositores que mete preso, eso parece una película de terror. Nosotros creemos que la civilización humana no echa para atrás y resulta que sí, porque la mente es susceptible de la propaganda. Nosotros estamos involucionando. Lo que conseguimos en libertades parece que se nos olvidó. Ahora vamos a la tiranía disfrazada de vivir sabroso, disfrazada de bienestar. Yo creo que fue Petro el que le dio la orden a ese embajador, porque yo no puedo creer que haya sido una decisión autónoma. Tuvo que haber habido una decisión de Petro o de los jefes de Petro, porque acordémonos que Petro tiene jefes como Maduro y como Ortega, como la Kirchner, como Boric, y los jefes son Irán, Rusia y seguramente China. ¿Qué significado tuvo para usted lo que ocurrió con la espada de Bolívar durante la posesión del presidente Gustavo Petro? Es el mismo frenesí psiquiátrico del izquierdópata. Ellos se creen Bolívar, pero además yo no sé, la verdad, ¿por qué les produce este éxtasis? No lo entiendo. Si uno va un poquito más allá en la historia, claro, Bolívar libertador y admirable. Si va en la letra menuda, pues obviamente hay cosas que a mí no me gustan de Simón Bolívar. Es curioso. Yo también invitaría a las comunidades indígenas que tanto abuchearon al rey de España, que estudiaran un poquito de historia para que se dieran cuenta que quien les dio los resguardos y quien los protegió fue desde la época de la reina Isabel, que muchos indígenas como Agustín Agualongo nunca se sintieron conformes con unos criollos ricos revolucionarios porque no sabían si les iban a mantener por lo menos ese nivel de bienestar después de haber sido finalmente los propietarios, dueños, poseedores, como se quiera, de estas tierras de América. Entonces,
abuchear al rey cuando Agustín Agualongo fue fusilado por Bolívar. Pregúntele a los nariñenses qué pasó con esas comunidades indígenas que no acompañaron en la lucha revolucionaria a Bolívar y tenían sus razones. ¿Será que eso no lo saben? De pronto no lo saben, pero vale la pena que se les diga, independientemente de que uno esté o no de acuerdo, porque como ahora estamos en la generación de los ofendiditos, entonces volvieron genocida a Belalcázar. Es como si la historia de la humanidad, que lo hablamos una vez en un programa suyo, no fuera de conquistadores y conquistados. ¿Y qué? Así fue. Así llegó la religión, unas musulmanas, otras llegó la cristiana, como fuera, pero así fue. Unos ganan, otros pierden y hoy somos un país con muchas cosas buenas, con muchos defectos, un país mestizo al que tratan de tribalizar y dividir, de convertir a los negros en odiadores, a los indígenas en odiadores, y al fin y al cabo es una mayoría mestiza, de tradición judeocristiana, creyente, con fe, católica o cristiana. ¿En qué momento nos volvieron hoy lo que somos o en lo que estamos? ¿En qué momento la polarización llegó a unos niveles irreconciliables? ¿Qué quiso decir Gustavo Petro con esa espada de Bolívar, con esas banderas del M-19 que se vieron en todo caso en la posesión, con lo que pasó con María José Pizarro y su padre, que lo llevaba en una fotografía en la espalda como excomandante del M-19? Bueno, el mensaje obviamente es que se sienten triunfadores. Ellos sienten que toda esa lucha revolucionaria que siguen validando, donde ellos no ven la estela de muertes y de tragedia que dejaron. Yo me acuerdo cómo se salió de ropa una vez en un programa suyo, Gustavo Petro, porque ellos no son conscientes, porque yo sí creo que en su enfermedad mental lo que le pasa a los psicópatas, no son conscientes de que lo que han hecho es un delito, de que han asesinado, que no hay muertes que se justifiquen, salvo que usted diga, bueno, me iban a matar, a mí me tocó matarlo, este era un violador, iba a entrar a mi casa y yo le disparé. Ellos sienten que lo que hicieron fue para bien, porque ese es su imaginario revolucionario, y emulan a Bolívar para sentir que tienen la fuerza del espíritu libertador. Pero resulta que un comunista no libera nada, porque las doctrinas colectivistas lo primero que hacen es anular al individuo, y cuando usted anula al individuo, anula el espíritu, y cuando usted anula el espíritu, niega a Dios, porque Dios nos hizo libres. Y así piensan los que creemos en Dios. Por eso esta aventura revolucionaria y la espada, toda esta simbología, porque a los fachos, a los comunistas, a los nazis, les encantan los símbolos, siempre marcan las cosas, ¿no? Es parte de su vicio. Esa espada es diciendo, aquí estoy, aquí lo logré, yo soy el émulo, yo soy la reencarnación de Bolívar. Lo mismo sentía Chávez. Ojo. Ojo, porque pobres nosotros los ciudadanos terminar con una personalidad como estas gobernando un país. Pero ganó. Sí, pero él no ganó si no hubiera sido ayudado por el establecimiento corrupto, por Juan Manuel Santos, por Samper. En fin, esto es otro gobierno de Santos con una inclinación mucho más de izquierda comunista, que a Santos no le importa, porque Santos pertenece a la élite revolucionaria colombiana que disfruta a manteles de la élite metacapitalista globalista, que son esas pocas familias también de locos, como Soros o como los Rockefeller, o todos estos que el mundo lo manejan como si fuera un juego de ajedrez. Nos venden toda la ideología de género para degenerar muchachitos, nos venden una cantidad de loqueras del lenguaje inclusivo, nos venden la perversión, como nos normalizan la perversión, es lo que se llama los modernos degenerados, nos vuelven normal lo anormal, pero eso no lo hacen ellos con sus familias. Es una agenda donde va intrincado todo, es la misma Agenda 2030, donde nos meten todas las teorías del cambio climático para que la gente se muera el susto, pero se les olvidó el hueco de la capa de ozono, donde Colombia, que emite prácticamente nada, lo vuelven esquizofrénico, y donde la palabra justicia está usada de forma pervertida. Justicia social, ¿qué es justicia social? ¿Qué es? ¿Justicia ambiental? ¿Qué es? ¿Por qué siempre el juez
porque son los jueces del horror, porque así dominan, unas veces con la fuerza, otras veces legalizando la barbarie. Le voy a preguntar por algunos miembros del gabinete de Gustavo Petro y usted me dice una palabra. Álvaro Leiva, el canciller. Bueno, el embajador de las FARC. Danilo Rueda, el comisionado de paz. El embajador del ELN. Iván Velázquez, ministro de Defensa. Perseguidor. Alfonso Prada, ministro del Interior. Wow, ese es, que quisiera resumirlo, es el alter ego de Santos, es el apéndice de Santos. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. Un ministro pausado, tranquilo, pero equivocado porque las políticas keynesianas y estatistas solo han traído pobreza. Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Ella es una comunista que va a traer un desempleo enorme porque en su vida ha pagado una nómina. No sabe lo que es generar riqueza. ¿Qué me dice de la ministra de Cultura, senadora Patricia Ariza? Pues yo creo que ella se quedó congelada en el tiempo de los nadaístas y la verdad me parece terrible. Terrible que diga, después de ver las imágenes grotescas que vimos todos en el paro, que fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico, que ella no la cuidaba el ESMAD, sino la primera línea y sus amigas. No, yo creo que nadie la cuida. Nadie la tiene por qué cuidar porque su solo aspecto da miedo y se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo, no sé cómo describírtela, me parece que es que no quisiera ser ofensiva con un adjetivo que no quiero decir, pero es como cuando usted lo momifican, no por decir que ella es momia, pero usted lo momifican y lo dejan congelado en el tiempo. Ella quedó congelada en el tiempo de los nadaístas que me imagino que disfrutaron mucho, ¿no? Bueno, disfrutaron mucho. ¿Pero qué adjetivo le iba a decir? No, es que no sé. Para que me A ver, sintetice. ¿cómo ¿El te lo adjetivo? sintetizo? Es como, no sé, es que no quiero ser ofensiva. Es como si, o sea, yo la veo a ella como una persona momificada que se quedó en la época del nadaísmo. Ella no está en este tiempo, se quedó y la cabeza se le quedó también en esa época. Y le cierro con Roy Barreras, presidente del Congreso. Uy, Roy es un gato montés. Roy siempre cae parado. Es una persona tremendamente brillante, sin escrúpulos. Y ese ha sido su éxito, tristemente, en un universo físico donde primero está lo material, el poder y de último está Dios. Hablaba usted hace algunos instantes sobre lo que dijo la ministra de Minas y me gustaría concentrarme un minuto en el tema de la ministra de Minas que aseguró que el gas podría incluso ser traído desde Venezuela. ¿Qué piensa usted de ese anuncio? Una atrocidad porque ella está poniendo en juego primero la seguridad energética de un país que significa la vida. Así como el medio ambiente sano es vida, la seguridad energética es vida. Mire la tragedia de Alemania, por culpa de la Merkel, por apagar sus plantas nucleares, que eso sí es energía limpia, y permitirle a Putin el suministro que hoy, si quiere, le cierra la llave y se le congelan en invierno sus ciudadanos, su población de Alemania. Increíble hasta dónde llevan y ponen en riesgo un país. Eso es poner a Colombia a depender de la dictadura comunista de Maduro I. Además, te quiero anticipar que voy a presentar un proyecto de ley donde ningún mandatario de ninguna inclinación ideológica y de ninguna época pueda decidir sobre recursos estratégicos que necesita un ciudadano para vivir y una nación para mantenerse como nación independiente. Claro.
marihuana sin licencia. ¿Se puede? Es que el no tener licencia significa que es un incentivo. Entonces, ¿para qué cultivamos cualquier cosa, ni siquiera pan coger, que tanto le gusta el lenguaje de los mamertos, que es que el pan coger, que es que no hay comida, que es el monocultivo del plátano, que es el monocultivo de la caña, que es el monocultivo de la palma, porque así es su forma de ver el mundo, su forma engañosa de ver el mundo? No ven que todo eso es comida y que además genera empleo formal, sino que piensan que todo el mundo tiene que irse al pancoger, pero al incentivar la marihuana, lo que va a hacer es que se multiplique. Entonces él legaliza la marihuana, se multiplican los cultivos. Ok, listo, sin licencia. ¿Hasta dónde van a llegar? No sabemos. ¿Hasta dónde estos cultivos van a ser para producción medicinal o recreativa? No sabemos. Ahí viene otro punto del engaño, de la hipocresía de la izquierda. No importa que se consuma marihuana, pero se importa que se coma azúcar. O sea, les importa nuestra salud física por problemas de obesidad, de diabetes, problemas derivados de comer mal, por decir, de tener una ingesta de azúcar superior a lo normal, pero no le importa lo que hace la marihuana en la cabeza de un niño, de un adolescente. Entonces, es tan aburridor uno de adultos tener que enfrentarse a una narrativa mentirosa, estúpida, pero que hay quien la compra. Ese es el problema. Por eso terminan los países degradados, empobrecidos, teniendo que volver a recoger y volver a recomponer, y eso cuesta muchos años. Doctora María Fernanda, la paz total, ¿le cree a la paz total? Gustavo Petro ha prometido la paz total para Colombia. La paz total es otro sofisma de distracción, es otro producto de marketing político como lo fue la paz de Santos. Santos era tan mal candidato y tan feo que necesitaba inventarse algo. Se inventó la paz. Es como si yo te digo, ¿vos querés ser rica? ¿Vos querés ser flaca? ¿Vos querés ser bonita? Pues claro, ¿quién no quiere? ¿Quién no quiere la paz? Pues los bandidos no quieren la paz. ¿Quién no quiere la paz? Y se inventa su palomita. Ahora hay que inventarse algo similar porque todavía hay incautos que creen que puede haber paz total. Nunca va a haber paz total con 300.000 hectáreas de coca. Nunca va a haber paz total con control territorial de grupos ilegales. Nunca va a haber paz total y mucho menos con un gobierno que va a anarquizar el país con los diálogos regionales vinculantes, que va a poner fachadas de campesinos simplemente a llevar los deseos y los intereses de los carteles transnacionales de droga. ELN ya es prácticamente un hecho que se reactivarían los diálogos, ¿no? Y en Cuba otra vez. ¿Pero para qué? Si es que el ELN está gobernando con Petro. ¿Para qué van a Cuba? Que cojan un teléfono. Que el ala ideológica llame al ala militar. Pero el ELN está gobernando. Es que yo lo veo clarísimo. Pero gobernando a través de qué o de quién. ¿Cómo de así que varios, gobernando? claro, ¿De quiénes? el ELN ¿De quiénes? gobierna. ¿De quiénes? Pues, ¿A través de quiénes? no te puedo dar nombres específicos porque obviamente me da jartera seguir pisando la corte cada vez que me toca hacer una conciliación que por fortuna me las he ganado prácticamente todas porque yo conozco esta guerrita desde hace 16 años. Pero el ELN, por favor, acuérdese que el ELN nace del ala marxista de la Iglesia Católica. Ahí hay unos personajes que han sido determinantes en la historia de violencia de Colombia y de América Latina. Los montoneros nacen del ala marxista de la Iglesia Católica en Argentina. Igual ha pasado en Guatemala, igual ha pasado en Perú. En fin, es una línea que se incrustó, que creó un cisma en la Iglesia. Entonces, están cogobernando, están allí, son los reyes de las movilizaciones de masas, se volvieron los reyes de la movilización urbana con el paro. ¿Qué diálogo? Si están dentro del gobierno, ¿qué más les van a legalizar? Ya les tienen prácticamente legalizado todo. Lo que falta es que les formalicen su presencia seguramente en el Congreso y su tajada presupuestal, porque eso sí que les encanta, gastarse el botín
de lo que trabajan los colombianos buenos. El Clan del Golfo también ha dicho que se somete y que pues lo que quiere es que no lo extraditen y que les den beneficios. Nuevamente, este país ha regalado impunidad a lo largo de su historia. Consecuencias, Petro en la presidencia, que si hubiera justicia, estaría preso. Este país sigue regalando impunidad al malo y garrote al bueno. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea que el bueno no accede a nada bueno, el malo accede a todo bueno. Me parece que ya es suficiente, estamos cansados. Lo que sí le digo, Vicky, es que el fenómeno del narcotráfico, y repito algo que le escuché a Enrique Gómez varias veces decir, que lo decía Álvaro Gómez, su tío, esto hay que replantearlo con los países consumidores. Sí es cierto que Colombia no puede seguir poniendo los muertos a cambio de unas dádivas que dan los norteamericanos y uno que otro centavo que dan los europeos. Esto tiene que llegar a un acuerdo de cómo va a ser esta lucha, si se va a dar esta lucha. Pero nosotros seguir con el desgaste, con la pérdida de país, la pérdida de un continente, porque el narcotráfico todo lo compra, es insostenible. Doctora María Fernanda, vámonos hacia otro punto de todo lo que yo le quiero plantear en esta entrevista. La saco un momento del gobierno Petro y le quiero preguntar, ¿quién es el jefe de la oposición en Colombia? ¿Quién es? El jefe de la oposición, ¿O pero la te jefa? pongo una figura. ¿Sí? ¿Quién es? Pero es que suena muy arrogante si yo digo que yo soy la jefe de la No, no suena oposición. arrogante. Dígame lo que sea la realidad para usted. ¿Es usted? ¿Es Uribe? ¿Es Paloma Valencia? ¿Es Federico Gutiérrez? ¿Quién es el jefe o la jefe de la oposición? Uribe tiene un partido, Uribe es el jefe de un partido que se ha declarado en oposición. Uribe tiene una posición mucho más política que la que puedo tener yo o incluso la que pueden tener otros compañeros de mi bancada. Yo me considero oposición porque no comparto prácticamente ninguna de las propuestas que van a llevar a este país a la ruina, con todas las locuras llevadas al extremo del fundamentalismo ambientalista, animalista, todo conista, ¿no? El ser humano tiene derecho al desarrollo. El ser humano tiene derecho a una mejor calidad de vida. Los países ricos son ricos porque tienen seguridad jurídica, seguridad material, donde la inversión llega con tranquilidad. Los países ricos son ricos porque hay libertad de mercado. Aquí todo está planteado para que el capital huya, empezando por la reforma tributaria, que sí va a ser excesivamente gravosa, que va a pesar sobre los hombros del sector productivo. El sector productivo es tachado por la izquierda de criminal, porque como ninguno ha generado empresa en su vida y todos han vampirizado al Estado, han vivido de dar clases en universidades públicas, adoctrinando a un poco de muchachitos que terminan lleno de odio, sin entender que ellos como individuos pueden ser capaces de salir adelante. A todos los vuelven dependientes de un Estado que termina dando dádivas para seguir robando, porque esa es la verdad. Entonces, el panorama que veo hoy es grave. Para mí es muy difícil contemporizar con cualquier idea que traiga el gobierno o los aliados del gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted, María Fernanda Cabal, se siente jefe de la oposición? No, yo no me siento No. jefe. Yo soy una persona que actúo con convicciones, que siento que tengo el conocimiento y la autonomía y el valor civil para hacerlo, que el debate está abierto al público, al que quiera, hasta a los odiadores, que ojalá si no fueran tan groseros y tan ofensivos, uno podía tener un debate constructivo, sin señalamientos. Es un país que tiene que sanar muchas heridas de todas las partes. Es un país que tiene que decirse una verdad que ya la maquillaron a través de la Comisión de la Verdad del cura Francisco de Rux, que es la plataforma política de Petro y también del ELN, ideológica, que niega lo evidente, que es lo que más da rabia. Y si quiere que le confiese, no me gusta sentir rabia, pero detesto que los instrumentos de la guerra sean los niños. Si usted va a hacer la guerra, hágalo con adultos, no con niños. Y la Comisión de la Verdad omitió una realidad
que todos hemos visto con nuestros ojos, que es el secuestro que desdibujan con la palabra reclutamiento. Es una aberración, es una abominación. Pero no Y se me si a vaya, eso, pero venga, no se me vaya por allá que yo le estoy haciendo una pregunta concreta, pero como usted no me la quiere contestar bien, entonces yo se la voy a hacer directamente. Mucha gente cree que hoy María Fernanda Cabal encarna la oposición y es la jefa de la oposición. ¿Usted qué piensa de eso? a mí me encanta que la gente piense y sienta que yo soy la jefe de la oposición, pero yo no me puedo dar el título. Si lo da la gente, tiene la legitimidad de lo que la gente siente, piensa y ve, así sean adversarios. Si sienten que lo que digo es oposición y muchos están de acuerdo o sin estar de acuerdo lo ven así, por ejemplo, así lo ve Roy, así lo ven muchos de otros partidos, bienvenido, me gusta esa postura. Y repito, no puedo contemporizar con lo que siento que va en contravía de la naturaleza y del sentido común. Algunos se han atrevido a decir que usted quiere formar su propio partido de derecha, muy derecha. Yo tengo ya mi movimiento que Soy Cabal desde hace mucho tiempo. Sí. Tengo muchos jóvenes porque, como dice Juan José, hoy ser revolucionario es ser conservador, es al revés. Y la idea es que el Centro Democrático, como se lo he dicho al presidente Uribe, entienda que no se puede quedar disputando el centro con Fajardo, que tiene que ampliar esa base a todos los que lo han acompañado siempre, que después se quedan por fuera, que es la centroderecha y la derecha, que son los veteranos, los cristianos, los católicos, los padres de familia conservadores, las juventudes conservadoras, que se sientan que aquí hay cómo y dónde, y que se generen las controversias como en cualquier partido. Yo no quiero un centro democrático como la socialdemocracia lleno de arandelas cuando tenemos toda la capacidad de hacer crecer este país. Lo hizo Uribe, sobre todo en su primer mandato. ¿Por qué vamos a cerrarnos otra vez al prejuicio? Es que ser derecha no es maltratar a los pobres. Es que los países que aplican la economía del libre mercado no tienen pobres. Punto. Cuando usted le da las herramientas a la gente para salir adelante, le da acceso a la educación y le protege la vida, no tiene por qué haber pobreza. Puntualmente, ¿cómo ve a Federico Gutiérrez? Él ha dicho que va a hacer oposición. ¿Lo ve haciendo franca oposición? Lo veo muy tímido, me gustaría que fuera más de frente. Fue una persona que tuvo una muy buena votación, eso no es nada despreciable. Necesitamos muchos aliados. Uno no puede estar solo o con poca gente haciendo oposición porque hay muchos corazones hoy que nos acompañan. Muchos que tienen miedo y muchos que quieren una guía. Yo lo invito a él a que nos acompañe, que hagamos equipo en la oposición. Otros compañeros están con usted, digamos, en el partido, como Paloma Valencia, Miguel Uribe. ¿Los Sí, ve haciendo claro. una oposición fuerte? Los veo haciendo oposición, sí. Solo que muchas veces es la lectura del momento, las formas. De pronto algunas veces uno es más radical que otro. En fin, yo a veces siento que quisiera ver más fuerte al Centro Democrático y más determinante, pero prefieren un lenguaje más político que radical. Son Entonces formas. le pregunto por Uribe. ¿Ve a Uribe haciendo franca oposición? Uribe está haciendo franca oposición, pero con mucha altura y con, yo digo que es muy diplomático para enfrentar lo que nos espera. ¿Y Son eso no le gusta a formas. usted tanto? A mí personalmente no me gusta, pero así es. Es como si dicen, en tu casa son formales y usted es informal. Bueno, esa es la forma. Él se siente cómodo con esa forma, pero mi incomodidad no significa que yo no pueda ser diferente. Yo voy por el mismo camino, pero yo soy más radical en el sentido de expresar un malestar frente a un desafío en el que se nos puede ir el país por el abismo.
¿Le gustó que Uribe se reuniera con Petro, sí o no? Francamente. No tan rápido. No tan rápido. Cu- Hubiera preferido después. Cuando uno espera, vuelve el tema más interesante. Ujú. ¿Y qué opina de su esposo que terminó reuniéndose con gente del gobierno también en una actitud que nadie se imaginaba? Ya ve que él es mucho más demócrata de lo que lo han rotulado y él tiene amigos de izquierda incluso más que yo. Pero dígame si le gustó esa Amigos. reunión o no le gustó, porque a usted no le gustó tan rápido la de Uribe, pero la de su esposo fue Sí, pero es prácticamente que al mismo tiempo. La de Uribe es política y Ujú, José Félix es dirigente gremial. El ujú. dirigente gremial tiene que cuidar los intereses de los gremios de la ganadería, que también son agricultores. Todo ganadero es agricultor. Si a usted le abren una puerta frente a un gobierno tan incierto como este, él como dirigente gremial no es él. Ujú. Él actúa por intereses de sus representados. Yo lo entendí, pero es que él además se conoce con Pachón hace mucho tiempo. Él ha sido amigo de Robledo, él ha sido amigo de Wilson Borja hace Por eso, tiempo. Él tiene un poco de amigos pero yo le mamertos. preguntaba era porque usted lo entendió y hablaron de eso en privado. ¿Usted qué le dijo? No, ese no pide permiso. ¿Se enteró por los medios o Me qué? enteré por la foto. Oiga, el opositor natural sería Rodolfo Hernández. Lo digo porque llegó a la segunda vuelta porque quedó de segundo. ¿Usted ve a Rodolfo Hernández haciendo oposición? No, yo con tristeza se lo digo, Vicky. Todos nos ilusionamos en algún momento de que un outsider entrara, porque a mí también me gusta la irreverencia y también estoy harta de todo lo que ha pasado en este país. O sea, de hecho, yo nunca ocupé en ningún, o sea, si me iba a meter liberal, eh, o sea, ese desorden de los liberales y ese cariño siempre con la izquierda no me gustó. Los conservadores en el tema religioso me parecía hartísimo, entonces nunca pude. Me gustó Galán, que después pues decían muchas cosas de Galán, pero a mí me gustó era muy joven, me gustó su figura, su ideario. Y finalmente entré al Centro Democrático porque la figura de Uribe me parecía pues una figura que ha trascendido en la historia de Colombia por todo lo que hizo de devolvernos un país, por su valor y su capacidad de construir país. Entonces, eh, con Rodolfo tuvimos ilusión, pero creo que Rodolfo nunca se dio cuenta que tenía caballos de Troya en su campaña. Y él gana la primera vuelta y se dedica, no sé si por él o por sus asesores, a hacer todo lo posible por apartar a todos los que estábamos allí. A algunos nos gustaba a él, otros solamente detestaban a Petro o eran anti-Petro. Uno no patea la lonchera, uno no expulsa a quienes están naturalmente contigo. Sacaron 20 puntos atroces, que se supone que es ese señor Becasino que es de izquierda, que creo que fue asesor de Petro y no sé si de la Kirchner. Yo no hubiera tenido un señor así pues jamás tratando de desafiar a Petro. Uno no imita la agenda del contendor y menos espantando a la centroderecha y derecha que eran los que le iban a dar el triunfo. De hecho, yo sí pienso que ganó porque ¿Cómo todavía sigo así? con a mí ese 1.200.000 votos de Petro en la segunda vuelta es igual a Oscar Iván con Santos. Eso no me quedó claro, no me quedó Ujú. claro. O sea, ¿usted cree Eh, que hubo fraude? sí, yo creo que al final la registraduría le acomodó esos numeritos porque es imposible ¿La remontar. registraduría o el registrador? Bueno, no sé, pero la registraduría tiene que tener ahí su formulita porque remontar es imposible de primera a segunda vuelta para Gustavo Petro, que es de un nicho duro, por más plata, chueca, buena, regular, mala, chueca, por más presión en los territorios a los indígenas, a las comunidades negras, por lo que usted quiera, por fusil, por lo que fuera, por billete, comprando votos, no era posible remontar. Y mi duda siempre seguirá siendo esa disminución de una constante que es la abstención entre primera y segunda vuelta de 6.7%. O sea, que eso venga un estadístico y me lo explique, porque a mí me parece que es igualito a lo que hizo Santos con Oscar Iván Zuluaga en el 2014. Y entonces ve a Rodolfo haciendo oposición o no. No,
Yo lo veo a él menos pendenciero, Ujú. más tranquilo, y no sé cuál sea su ilusión, pero la verdad es que lo que hicimos para dar la pelea, lo que hicimos por su irreverencia, y después quedamos muy desilusionados con esas expresiones y esas posturas completamente alejadas del ideario de quienes lo acompañamos en esa segunda vuelta. ¿Está desilusionada de Rodolfo Hernández, sí o no? Más que desilusionada, es triste porque pudo ganar y parece que no hubiera querido ganar. ¿Está viviendo sabroso María Fernanda Cabal? No, estoy muy preocupada. Yo decía, le voy a contar una infidencia que ya va a ser pública. Señor. Cuando uno tiene un mal sueño, uno abre los ojos y dice, ay, Dios mío, fue un sueño. Ya me desperté. Ahora el mal sueño es estar despierta. Es tener a Petro de presidente con todo su séquito de incapaces, de odiadores, de violentos disfrazados de pacifistas. Me quité la tristeza hace unos días porque yo soy una persona de fe. Todo esto son oportunidades y desafíos y yo sí creo que en medio de la oscuridad puede haber luz y esa luz genera un resplandor. Y Dios tiene que tener nuevamente por esa Colombia grande lo que ha sido antes. Es una Colombia que su corazón es de Dios, es una Colombia creyente y es una Colombia que saldrá adelante a pesar de la adversidad. ¿Usted todavía quiere ser presidenta de Colombia? Yo sí, yo quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. ¿Cree que esta es una oportunidad? Siempre será una oportunidad y la adversidad da más oportunidad también de brillar. Creo que es una gran oportunidad si seguimos con vida, ¿no? Porque las amenazas son muy grandes. ¿En su contra? En mi contra y en la de mi familia, sí. ¿Eso se complicó más aún después de la campaña? Sí, se complicó más, sino que hemos tenido mucha prudencia por solicitud de la misma fuerza pública. O sea, hay nuevas amenazas. Sí, ¿Qué tipo de amenazas, doctora María Fernanda? específicamente contra algunos de nuestros hijos, pero no queremos dar detalles porque obviamente nos pidieron discreción. ¿Y hay indicios serios en esas amenazas? Sí, muy serios. ¿Y eso la quiebra, la dobla o la empuja? Ay, eso me desconcierta porque nosotros podemos tener ideas diferentes y formas diferentes de construir un país, Ujú. pero sin libertad no hay nada, Vicky. O sea, yo entiendo y lo he dicho en otras ocasiones, este es un país que hay mucha gente que sí tiene derecho a tener rabia. La rabia del muchacho con esfuerzo y que no tiene cómo pagarse una universidad y que la universidad pública no tiene, a pesar de esos presupuestos gigantes, no amplían la oferta. La rabia de la gente empobrecida por distintas circunstancias. La rabia de un país rico que no abre la oportunidad a la competencia. Mm. La rabia de no acceso a un crédito. La rabia de lo realmente injusto que se puede corregir y no se corrige. ¿Las amenazas son contra su hijo Juan José? Varios de mis hijos. Le hablo de la vicepresidenta primero, Francia Márquez. Su opinión. No hay necesidad de odiar para hacer valer su propia identidad. Pero usted Eran está los- hablando de ella específicamente, Estoy está hablando de de Francia ella. Márquez. Sí, yo digo, es una persona a la que han transformado ideológicamente a través de la doctrina identitaria en una mujer llena de odio. Francia no es una mujer alegre. Usted la puede ver bailando, pero el rostro de ella es un rostro lleno de odio. Doctora María Fernanda, también quieren integrar en esa paz total, y se me escapaba de cuando le preguntaba por ello, a las disidencias. ¿Está de acuerdo con eso? Es que todo está diseñado para que a través de un borrador que se llama paz,
se le dé impunidad a crímenes atroces, se relativice el narcotráfico, se cree una historia donde todo se justifique y al final de cuentas aquí no va a haber paz. Pongámonos del lado de los que no infringen la ley. Eso sí, si usted debe la plata de un celular, usted no tiene ni un crédito, usted no tiene ni siquiera vida civil, crediticia, normal. Si usted se quebró en algún negocio, siendo honesto, usted se le acaba la vida. El ejemplo es que hay que ser violento, criminal y asesino para que el Estado colombiano te dé la paz total y puedas vivir sabroso. ¿Cómo ve la reforma tributaria? Pues la estamos estudiando, de hecho tenemos el sábado reunión con varios tributaristas. Me parece que sí grava mucho más allá de lo que dice que grava. Cada fórmula que usted toca en una reforma tributaria le genera un efecto mucho más largo y que llega a donde usted ni siquiera se espera que llegue. Cualquier modificación que usted haga sobre una carga impositiva, ya sea persona jurídica o persona natural, te genera una reacción. Todo lo que se haga sobre libertad económica y sobre el capital genera una reacción. ¿Cuántos se han ido durante la época de Santos y durante la época también del mismo presidente Duque, de personas que decidieron renunciar a su nacionalidad? ¿Cuántos capitales se han ido de Chile, de Perú? El capital se va. El capital no tiene por qué estar a merced de la inseguridad jurídica o de la inseguridad material, que te quemen la fábrica, que te invadan la tierra donde estás cultivando, generando un proyecto, una construcción. Si no hay condiciones, y además de que no hay condiciones, usted tiene una carga donde usted va a ganar menos, usted se va. Entonces yo pienso que lo que están haciendo hoy, de señalar a los ricos y que porque los ricos tienen incentivos, es que no todos los incentivos son malos, Vicky. Yo entiendo que hay exenciones que se deben quitar porque son privilegios, pero el incentivo hace que el rico invierta más, crezca y haya más empleo. Más empleo también significa más riqueza, más bienestar. Más riqueza del rico, así seamos redundantes, es mayor tributación al Estado. ¿Por qué si es una fórmula tan obvia no se entiende? ¿Y por qué si no hay plata vamos a crearle más ministerios? ¿Qué es esa locura del Ministerio de la Igualdad de qué? Como el de la felicidad de Maduro. Eso es parte de la izquierdopatía que cree que con ministerios va a mejorarle la vida a la gente. En esta reforma tributaria, algunos la han querido comparar con la de Carrasquilla. El ministro de Hacienda dice que es absurdo. ¿Usted cree que es comparable? Pues a Carrasquilla lo satanizaron por mucho menos. Él terminó finalmente con una reforma, creo que era de 10, 12 millones. Petro de entrada llegó a declarar que era de 50 millones, que podía ser de 75 y terminó en 25. 25 que considero que no va a poder recaudar, porque es que nosotros estamos saliendo de una pandemia y de un paro que destruyó la economía, con un déficit fiscal que se ha venido manejando bien, porque hay que reconocérselo al ministro del presidente Duque, al último, a Restrepo, se manejó muy bien. La DIAN hizo un trabajo excepcional desde la época de Andrés Romero, que se logró recaudar más. Todavía falta más, seríamos mucho más sanos, por ejemplo, si este ministro pensara en que debe desregular muchas de las operaciones y de los negocios que hace el sector real de la economía, dar mucho más libertad y dar mucho más competitividad a una Colombia que tiene ventajas comparativas por su ubicación geográfica. Podemos vender mucho más, que hay otras formas de recaudo y no es directamente la billetera de los que rotulan de ser los más ricos. Aquí en ambas reformas había ventajas y desventajas, pero aquí, por favor, ¿cómo van a decir que porque usted se gana 10 millones de pesos ya va a poder tributar? Ojo, aquí hay personas que se han sacrificado toda su vida estudiando,
para tener 10 millones de pesos y seguramente tienen 2 o 3 hijos en la universidad. Ah, pero eso es considerado que se puede porque es suficiente, ¿no? Yo creo que uno debe diversificar las formas, ser más imaginativo y sentarse de la mano del sector productivo que te va a dar la ruta y la luz. Te va a decir, yo puedo producir más si me tumbas estos decretos y estas resoluciones y te puedo pagar más si yo produzco más. Le voy a preguntar por algunos impuestos de manera concreta. Impuesto a las gaseosas, a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados. ¿Está de acuerdo o no? No, yo no estoy de acuerdo con que se le ponga un impuesto a alimentos que además son de consumo masivo de las clases populares. Le pregunto por el impuesto a la industria petrolera. También va a terminar despidiendo la inversión extranjera que se va a ir a otros países. Ya de por sí entrar en Colombia, a usted poder cumplir con una cantidad de requisitos y de normativas de todo tipo y no solo de carácter ambiental, porque usted llegue y la titulación de la tierra no está formalizada y tiene que pasar por un laberinto de instituciones del Estado que ninguna conversa con otra. Para usted sacar un barril de petróleo en otros países es 2 años, aquí 6. Si usted graba más, termina golpeando esa inversión. Pero suponga que hay margen para grabar, listo, pero porque tiene que cerrar la exploración del petróleo. Por el imaginario ambientalista, porque cree que es que las energías limpias se van a transformar en 4 años. ¿Usted no vio lo que pasó en Sri Lanka? ¿No vio lo que está pasando en Holanda? La esquizofrenia ambientalista lleva al hambre y la destrucción. El petróleo hoy nos deja regalías casi por 15 billones de pesos para programas sociales. ¿De dónde los va a sacar Petro? ¿Va a quebrar a la empresa que ya de por sí en Colombia es bastante precaria? Colombia tiene muy poca industria. Colombia tiene otras ventajas, pero ventajas llenas de necesidades. Si somos potencia agropecuaria y no hay vías, y no hay crédito, y no hay seguridad física, ni jurídica. Dividendos. Los dividendos también siempre han entrado en la controversia de si es malo yo generar esas utilidades sobre las inversiones. También hay que mirar cada porcentaje que se hace en su afectación. Dividendos, uno puede decir, claro, es que es el que tiene el capital improductivo. Listo, grabémoslo. Eso no me parece tan difícil. Pero el impuesto al patrimonio, que existió durante muchos años, como dijo el ministro en la entrevista suya, volverlo a poner me parece completamente regresivo. Significa que yo no debo ser propietario de nada, que mi ahorro, que significa la compra de esa propiedad, me va a la vez a generar un gasto, un costo que me va a tocar sacarlo. Me cuesta tener un apartamento, me cuesta tener una finca, me cuesta tener un local y la consecuencia es que se deja de demandar y por ende hay menos construcción y eso afecta directamente el empleo de clases populares. Todo es una cadena. Usted jala un pedacito y el efecto se ve allá y generalmente el efecto afecta a los más pobres. Las pensiones superiores a los 10 millones. También me parece que la tesis que dijo el mismo Roy Barreras, que si yo trabajé toda mi vida, ¿por qué ese que es mi ahorro me lo van a gravar para el Estado sacar más plata, para alimentar políticos corruptos, subsidios que no van a sacar al pobre de la pobreza? O sea, ahí hay un dilema ético muy complejo. Más bien, ¿por qué no se corrigen esas pensiones excesivas que las tienen unos pocos y que nunca generaron ese ahorro en su vida? Nunca se ha logrado, Vicky. Allí en esta reforma se acaban los días sin IVA. Error. ¿Acaso el pobre no tiene derecho, por decirlo, porque en el día sin IVA compramos todos, pero el pobre no tiene derecho a acceder a electrodomésticos y productos que son elaborados afuera a mucho menos precio? ¿Acaso el comercio no se revitaliza en un día sin IVA? ¿Cuál es el delito del día sin IVA? Me parece que es completamente contraproducente e impopular quitar los días sin IVA. Senadora María Fernanda Cabal, con todo este panorama que usted está viendo, ¿usted cree finalmente, eso fue una controversia en la campaña, que el presidente Gustavo Petro se va
el 7 de agosto de 2026? No sé, tengo mis dudas, ¿Por qué? porque los comunistas luchan 100 años por el poder y cuando llegan lo hacen terriblemente mal, porque ellos dañan lo que hacen otros, ellos no construyen nada, ellos son anarquistas. Cuando llegan nos imponen su doctrina de visión única, nos la implantan, así como quieren meternos en todos los colegios la verdad de la Comisión de la Verdad, donde desecharon todo lo que pasó con lo que no les convenía que saliera a la luz, que todos sabemos que existió, pero los niños no, para empezar a generar unas nuevas generaciones de adoctrinados, como lo hicieron los nazis o como lo hicieron en la guerra de Camboya, donde los niños eran los jefes de los campos de concentración en campamentos de pedagogía, en campamentos de reeducación. A la gente se le olvidó la guerra de Camboya. Los niños es lo más peligroso para torcer el destino de una sociedad, porque es a quienes se les quita su identidad, su masculinidad, su feminidad, es a los que se les quita la posibilidad de creer en ellos mismos, es a los que se les llena de símbolos de odio, a los que se les divide. Entonces, creo que si usted junta todo lo que está haciendo Petro y lo mete en una canasta, usted ve que este es un proyecto político de muy largo plazo, muy esquizoide, muy peligroso en contra de las libertades civiles, libertades individuales. Y si él se quiere ir, pues no sabemos los jefes si lo dejan ir, porque Petro no es Petro. Petro tiene un jefe que es Santos y tiene a Irán y a Rusia. No sabemos. Yo tengo mucho temor de que se quiera quedar. Petro es ambiguo, es tirano, él maltrata. Yo vi maltratar a unos muchachos de la Procuraduría porque él siente que él es el emperador. Acuérdese, Vicky, que el izquierdópata es narcisista, megalómano y mitómano. Las características de todos estos dictadores de América Latina, y Petro es uno de sus mejores ejemplos. El presidente Gustavo Petro dijo que va a cumplir con todo lo que pide la Comisión de la Verdad. Pues es que es su plataforma. ¿Cómo Su así? plataforma. El cura de Rux diseña una verdad con comisionados de izquierda y de extrema izquierda. ¿Por qué el cura de Rux nunca puso un comisionado víctima de las FARC? ¿Por qué no puso un comisionado representante de una organización de víctimas de las FARC? ¿Por qué ninguna niña de Rosa Blanca calificó para ser comisionada? ¿Por qué el general Mendieta no pudo ser comisionado? ¿Por qué el único comisionado que fue el mayor Ospina había que echarlo y borrarlo, como borran ellos a las personas que consideran que se alejan de su forma de pensamiento único? El cura Francisco de Rux utilizó 400.000 millones de pesos de plata de los colombianos para escribir una narrativa distorsionada de la historia de las víctimas en Colombia. Y tiene toda una plataforma para adoctrinar a los niños. Si usted ve los videos, son aberrantes. En los videos convierten la insurgencia en un mérito. La insurgencia, si fuera contra una tiranía, es un mérito. Pero aquí fueron insurgentes una cantidad de bárbaros que le destrozaron la vida a miles, millones de colombianos. Solamente mire cómo ellos crean todas sus historias, las dibujan y las enseñan. Esto es lo más aberrante que yo he visto en mi vida. Y más aberrante aún que venga de un personaje como el exrector de la Universidad de los Andes, que se presume liberal y es una vergüenza. Ese señor fue el que se encargó de que la universidad perdiera escalafón ¿De quién en los habla? niveles del ministro Gaviria. Alejandro Gaviria. Esa universidad perdió estatura, perdió norte, perdió el rumbo, perdió respetabilidad internacional de los mejores rankings que tenía y ahora llega a cumplir órdenes. Porque él es igual, porque estos progresistas se creen con el derecho de imponer su verdad única. Por eso son igual de peligrosos que los colectivistas. Es un disfraz que tienen ellos de presumirse liberales cuando son
simplemente una nueva forma de fascismo, tiranía de las causas justas, el fascismo de los buenos. Esta es una plataforma de largo plazo. Ministro de Defensa Iván Velázquez, perseguidor consumado. Gaviria, promoviendo en los colegios de niños una falsa verdad construida por un sacerdote y sus áulicos comisionados, que el día que se le salió uno del redil casi le acaba la vida. Un ministro de Hacienda que se confiesa centroizquierda, que cree que el agigantamiento del Estado va a traer bienestar social cuando es todo lo contrario. Parece que no sirvieran los ejemplos como el de Argentina, que es un desastre. Una ministra de Cultura que es una comunista recalcitrante que se quedó en otra época. Una ministra de Minas que detesta la minería. ¿Qué futuro nos espera, Vicky? Yo lo veo bastante oscuro. ¿Cómo es lo de las cartillas que ustedes van a empezar a sacar también para hacerle contrapeso a la Comisión de la Verdad y su informe final? Yo tengo conocimiento de una comisión que había hecho Ervin Hoyos, que se llamó Comisión Civil de la Verdad, que quedó truncada por la muerte de Ervin, y sé que hay una organización que a raíz de las mentiras de la Comisión de la Verdad del cura de Rux, unió varias organizaciones con historias verídicas, como Rosa Blanca, como los desmovilizados de las FARC que fueron a declarar en Justicia y Paz de la Fiscalía, donde no aparece prácticamente nada, como las confesiones de alias Karina, donde solo aparecen 2 citas. Ella sí que fue una persona firme contando cómo era el reclutamiento de niños. No aparece, por ejemplo, víctimas de minas antipersona civiles y militares. No veo tampoco las fosas. ¿Usted sabe cuánto se ha gastado en la unidad de búsqueda de personas desaparecidas bajo la dirección de Luz Marina Monzón, que además todos vienen de las organizaciones marxistas activistas de derechos humanos? Viene de la Comisión Colombiana de Juristas, de donde viene Jennifer Mojica, la que va ahora para tierras, ¿no? Porque también viene la reforma rural integral, todavía con el mito de la tierra como si no hubiera herencia, a fragmentar la productividad para entregársela a un campesino sin darle herramientas de trabajo. Lo mismo, ellos son comunistas que vienen de la misma historia de los años 60 y esto les va a fracasar. Entonces, si usted tiene este panorama, pues hubo una organización que juntó varias con historias. Nosotros estamos aportando toda la historia de víctimas ganaderas, que se llama Acabar con el Olvido, que eso se recogió hace 12 años. Y ellos van a tener su página y van a presentar esta verdad ante el mundo. Por su parte, el Centro Democrático va a imprimir unas cartillas que entiendo son del mayor Ospina, que entregó la USB, me la dio a mí, el partido también, y paralelamente van a lograr recoger historias que quedaron por fuera. Entonces son 2 ejercicios aparte, Vicky. Comisión Civil para el esclarecimiento de la verdad con organizaciones independientes, no políticas, y el Centro Democrático, que va a controvertir buena parte de lo que dice la Comisión de la Verdad y va a imprimir las cartillas del mayor Ospina para que la gente tenga acceso, porque lo que es inaudito es que la verdad tenga dueño en Colombia. La verdad no tiene dueño. Senadora, déjeme centrarla un poco en sus compañeros del Congreso. Prácticamente todos los partidos que estaban con el presidente Duque y con su gobierno ahora están con Petro. ¿Usted qué piensa de eso? Ese es el Congreso. El Congreso desde hace muchos años perdió el sentido del trabajo por el país. El Congreso se volvió un negocio. Entonces el congresista necesita el gobierno de turno y el gobierno de turno necesita al congresista por los votos. Y en esa simbiosis se produce todo un efecto de corrupción gigantesco. Entonces, ¿qué vemos de los partidos tradicionales? Que se alinearon porque necesitan ese el presupuesto del gobierno, así su línea ideológica sea abiertamente diferente. ¿Pero Y eso es corrupción? muy peligroso. ¿Eso es corrupción? Yo pienso, sí, yo creo que ahí hay corrupción moral en el sentido de que usted traiciona a sus electores. Usted tiene electores tradicionales que le votan liberal o conservador porque son radicalmente eso.
tiene mucho, todavía conservan, además de la clientela, tienen algo de opinión por la tradición. Hay gente que liberal vota liberal y conservador igual, eso se ha ido perdiendo. Y claro, claro que materialmente también lo es, porque para volverse a elegir usted tiene que tener unos recursos que no los va a conseguir si no es con la triangulación de lo que se llama los cupos indicativos, que es el mayor veneno que no se ha corregido. Entonces, alcaldes y gobernadores con una concentración de poder en el centro tienen que tener padrinos en el Congreso para bajar recursos que a su vez son gestionados por ellos a través de contratistas. Solamente mire lo que hacía Mario Castaño. Y Mario creo que no era el único, ¿no? Es una práctica que ha existido en muchos gobiernos que termina siendo terriblemente depredadora y por eso los recursos no llegan completos o las obras civiles quedan incompletas. Lo extraño es que son diametralmente distintos al gobierno Petro, ¿no? En materia ideológica. En materia ideológica sí, pero operativamente termina existiendo el mismo sistema. O sea Hay que que aquí bajar en este recursos. gobierno va a haber mermelada. Ay, pero téngalo por seguro, por ¿Mm? supuesto, a ver, por supuesto que va a haber mermelada. Y si no, ¿cómo logran los votos? Y si no, ¿cómo logran las mayorías? De gratis. No, usted no se desprestigia de gratis con su electorado. Esa es una visión muy ingenua. Lo triste es que el mecanismo hoy no es fácil de cambiar. Ojalá la opinión saliera a votar definitivamente para poner candidatos buenos. Hoy siguen los partidos atrapados en prácticas corruptas. De hecho, le voy a contar una cosa, Vicky. Siempre ha habido una controversia entre listas abiertas y listas cerradas. Yo sí creo que la política se sanea con las listas cerradas y creo que esa sería una coincidencia si lo va a promover este gobierno. Doctora María Fernanda, pues vamos terminando. Yo sé que esta pregunta ya se la había hecho una vez, pero se la hago de nuevo. Cuando su hijo Juan José, ¿la mete a veces en líos o no? ¿O usted se divierte con lo que está pasando con su hijo, especialmente en las redes sociales? No, a mí mi hijo Juan José me sorprende Ujú. porque a esa edad yo no tenía la claridad mental que tiene él. Obviamente hoy los niños son más expuestos, su inteligencia está, pues es más integral y las redes obviamente tienen un poder de información mucho más ágil. Él tiene una claridad doctrinaria que, repito, me sorprende, Ujú. eh, entiende los fenómenos, es un muchacho sorprendentemente inteligente, no solo académicamente, muy querido por sus profesores, sino tiene inteligencia emocional, además. No tiene ninguna aspiración política, contrario a lo que piensa la gente, se divierte en redes. A mí a veces me gusta, pero sí, a veces me mete en problemas. Como cuando dijo que había que hacer una derecha sin Uribe, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, ¿Y Uribe le o dijo que algo a dijo, usted? dijo que él que quería conversar un día con Juan José. Sí, claro. ¿Y cuándo más? Me iba a mencionar otro momento. Pues cuando dijo que Paloma era marxista, creo que dijo. Ah, ¿y ahí usted qué hace? Lee el trino y dice miércoles. Bueno, entonces claro, pero ahí le tocó intervenir a José Félix. Ajá. ¿Y le jalan las orejas o no hay jalón de orejas en la casa para Juan Sí, José? a veces sí, Sí. porque, o sea, no pueden haber dos figuras en la política generando opiniones. Está bien que él lo haga, pero en el buen sentido que no compita. ¿Sí me Claro, entiendes? Porque también genera controversias y puede generar después dificultades cuando uno, en política uno tiene que llegar algunas veces a acuerdos claro. y esto puede generar una distorsión. O sea que a usted le gusta que sume, Me gusta que sume, pero no que reste. no que reste. A Fajardo, ¿cómo lo ve en su papel después de las elecciones? A mí Fajardo siempre me ha parecido terriblemente tibio. Ujú. Incluso a veces coincido con él en las críticas que le ha hecho a Petro. Fue de los pocos que controvirtió a Petro en campaña y eso se lo abono. Pero Fajardo desconoce que fue alcalde gracias a Lina Moreno de Uribe y uno nunca debe desconocer que llegó al poder gracias a alguien. Yo nunca voy a dejar de desconocer que si no fuera por Uribe, si no fuera por Uribe, yo no hubiera llegado a la Cámara de Representantes y seguramente tampoco al primer periodo en el Senado. No quiero dejarla ir
sin preguntarle por algo que me parece interesante. Yo no sé si usted ya está cansada, pero todavía nos quedan dos cositas. Los jóvenes de la primera línea, que varias veces el presidente Gustavo Petro ya le ha dicho al fiscal que los deje libres. Si usted es un delincuente, sea viejo o joven, tiene que responder. Punto. Porque otra vez la complacencia con el delito. Ahora, volvemos a lo mismo, Vicky. Si usted ha sido instrumentalizado, como conocí yo unos muchachos de Cali, que me decían nos usaron, nos sentimos arrepentidos, lo que hicimos no estuvo bien. Claro que hay muchos muchachos sin trabajo, sin esperanza. Es que este país excluye y expulsa a mucha gente. Eso hay que trabajarlo. De las mayores frustraciones que yo he sentido en mi vida, se lo digo, Vicky, es el muchacho que no puede estudiar porque no accede, no tiene cómo. Yo he logrado graduar a varios, pero pues yo no soy Estado. Esa es una tragedia. Esa tragedia se puede corregir, por un lado. ¿Y cuál es la segunda pregunta? La otra, extradición. Extradición y el comportamiento de Estados Unidos frente a Gustavo Petro. Fueron prácticamente horas, ganó y Estados Unidos ya estaba llamando el presidente Joe Biden al presidente electo en ese momento, Gustavo Petro. Bueno, es el gobierno demócrata que ha sido muy complaciente con las izquierdas en América Latina. Esto va a cambiar. Seguramente hay que estar atentos a las elecciones de noviembre, que se llaman las de midterm elections, donde va a transformarse la Cámara y el Senado. Se dice que se vuelve republicano todo. Y Trump ha hecho una jugada maestra, que es poner candidatos viables en las primarias para las gobernaciones de los estados, que después van a terminar siendo estratégicos en las colegiaturas. Acuérdense que allá es elección directa y colegios electorales, y se las está ganando. Y una cosa bien curiosa, Vicky, que usted debería ahondar en eso, y ojalá entreviste a algunas personalidades que yo le pueda dar los nombres. Hoy el latino republicano que se lance tiene todo el respaldo del conservador norteamericano. Hoy el latino que se desmarca del voto latino que tenía atrapado el demócrata en su marketing político, como el voto de los negros de Estados Unidos que los tenían atrapado, ¿no? Los demócratas olvidándose en la historia que quien les dio la libertad fueron los republicanos y quien luchó por los derechos civiles fueron los republicanos. Hoy el latino tiene todo el campo abierto, porque la tesis es que el latino va a salvar a Estados Unidos, porque es conservador, es cristiano, es creyente, le gusta la familia y quiere proteger a Estados Unidos. Si eso se logra, es magnífico. No el latino que deja su país desbaratado, que su país lo expulsa y va y vota mal para que Estados Unidos se vuelva socialista. Eso es lo que denunciaba Gloria Álvarez muchas veces, que pasaba con la tradición del latino, porque el demócrata te llena de ilusiones, igual te deporta. Los que más han deportado en la historia de Estados Unidos fueron Obama y Biden. Y la propaganda siempre tachó a los republicanos de homofóbicos, de racistas, de antiinmigrante, en fin. Pero eso es chévere, que hagas un programa con los latinos republicanos que están ganando elecciones. ¿Y usted quisiera volver a ver a Trump como presidente de Estados Unidos? Por supuesto que sí, me encantaría. ¿Sí? Como quiero ver a Jair Bolsonaro de presidente, como quiero ver a Giorgia Meloni, esa mujer fantástica en Italia, como quiero que gane esa alianza de Pepe con Vox. Obviamente yo soy mucho más inclinada por Vox, porque Pepe fue la derechita cobarde que terminó entregándole el poder a la izquierda en España, y ya ven ustedes el mismo desorden como en Chile con Piñera. En fin, pero sí, a mí me gusta la generosidad, me gusta que la gente acceda, pero me gusta la autoridad y el orden. ¿Cómo le parece Juan Manuel Santos en Ucrania? ¿Cómo le pareció? No, pues yo no sé qué negocio estaría haciendo ese personaje. ¿Cómo quiere, si la asocian a usted con una palabra, cuál palabra sería para que la asocien a usted, que a usted le gusta? Uy, nunca lo había pensado. ¿Qué palabra me gusta? Es que puede ser una palabra. Una palabra. No sé, puede ser una palabra que esté pasada de moda, pero me gusta. Sí. Yo soy patriota, absolutamente.
¿Y por Yo qué, adoro este país, y por qué dice que pasa de moda? porque es una palabra como cuando uno acuña palabras antiguas Ujú. y de pronto solo se usan en ciertas ocasiones. Entonces la usa la fuerza pública, la usa Sí, la policía. No es muy usual en términos coloquiales, en el diálogo sí. espontáneo, ser patriota. Me encanta proteger la patria, me gusta mi bandera, me gusta mi himno, me gusta sentirme de aquí y me gusta que la gente viva bien. No es vivir sabroso a costillas de los otros, es poder vivir en un país que necesita corregirse, pero que nadie tiene derecho a que no tengamos un futuro. ¿La Cabal se va a quedar aquí? Sí, yo me quedo aquí. Pase lo que pase. Sí, ¿No le da miedo? incertidumbre más que miedo. ¿Y se va a callar o va a seguir diciendo todo lo que piensa? Pero donde me calle pierdo el encanto, Vicky. Pase lo que pase, ¿va a seguir hablando? Bueno, que nos dejen estar vivos, ¿no? Ujú. Un abrazo, senadora María Fernanda Cabal. Gracias, Vicky. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana.